Tutieu les manda un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Hoy un rumor escalofriante se ha esparcido por todo el pueblo. Un chaleco rosa y unas sandalias fueron dejados en un puente durante la lluvia. Uri y Tutu se apresuraron a llegar al lugar donde los detalles revelaron una desaparición planificada, más que un acto desesperado. Y en las sombras, Lin se alía en secreto con el tío Tuan, tendiendo una trampa que va desde el río hasta los archivos más profundos de la empresa. Manténganse atentos, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación sorprenderá a todos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Las siguientes situaciones serán aún más intrigantes. El chaleco rosa se elevó como una respiración en el viento y resbaló del pasamanos del puente. En un momento suspendido, el mundo pareció detenerse, el silencio del río, las miradas de la multitud reunida y la cinta policial sin parpadear. Luego, el chaleco tocó el agua. Flotó lentamente y brilló sobre la corriente marrón antes de que el peso de la lluvia lo hundiera. Los dedos de Tutu se apretaron alrededor de la manga de Uri. Él no parpadeó, pero ella sintió como su respiración cambiaba a medida cautelosa, un hombre que tenía que mantener su pulso tranquilo, cuando algo antiguo y peligroso despertaba en él. ¿Esto es paz?, susurró ella con voz débil. ¿O es el comienzo de algo peor? Los ojos de Uri seguían fijos en el río. Si la paz depende de que Lin desaparezca, entonces nunca ha existido realmente, dijo suavemente. Esa mañana el aire era casi apacible. La niebla flotaba sobre el mercado como el humo de faroles. Los techos aún brillaban con la lluvia. El sonido de los vendedores se mezclaba con el goteo del agua de las canaletas. Después de semanas de tensión, los debates susurrados escoger las verduras aliviaba el pecho de Tutu. Elegía la berenjena por su peso, el tomate por su aroma. Solo cuando se dio cuenta de que el ambiente había cambiado, más silencioso, más pesado, un silencio como si estuviera siendo observada. Dos mujeres en el puesto de al lado susurraban entre ellas, sus palabras se cerraban con firmeza. Decían que una chica había dejado un chaleco rosa y unas sandalias en el puente. Quizás se había lanzado. El manojo de hierbas en las manos de Tutu cayó al suelo mojado con un ligero sonido. El chaleco rosa. Su voz sonó cautelosa. Un chaleco bonito. Una mujer lo dijo sin malicia. Ella había trabajado en una gran empresa. Un escalofrío recorrió la espalda de Tutu. No compró nada más. Solo corrió por los callejones mojados, respirando agitada. El pueblo pasaba como cuadros en una película antigua. Uri estaba organizando papeles en su pequeña oficina cuando ella irrumpió. La lluvia la empapó temblando. Encontraron el chaleco rosa y las sandalias en el puente, dijo. Las manos de Uri se detuvieron en el aire. La sombra del papel se detuvo. Levantó la vista lentamente como si acabara de salir a la superficie del agua. ¿Qué puente? El puente Nam. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero las tragó como si tomara té caliente. ¿Y si es Lin? No se lo digas a mamá todavía, dijo él con voz grave y tranquila. Primero vamos a comprobarlo. Cogió su abrigo y las llaves, su mirada se había centrado protectora. No lo dijo, pero la habitación lo escuchó. Quédate conmigo. No dejaré que te hundas en su tormenta. Corrieron a través de la lluvia gris, apartando el agua como un latido constante. El puente emergió en la niebla como un recuerdo que no quería irse. Un pequeño grupo se había reunido, agricultores con los brazos cruzados, estudiantes con el pelo mojado. Curiosidad ante una tragedia. La cinta policial ondeaba como una vena nerviosa. Dos policías estaban conversando con los locales. Bajo el río lleno por la lluvia de la noche anterior, el agua rugía con la paciencia de algo que siempre gana.
El chaleco estaba extendido sobre el pasamanos pesado por el agua. Las sandalias beige yacían al lado una inclinada como si hubiera sido dejada a medio camino. Uri se arrodilló. Tutu miró sus manos. Exactas, eficaces, suaves, como si estuviera manejando finas tablas de madera en su taller, así como solía envolver el cuaderno de Henry para que no se rompiera. Cogió la tela. El frío penetró su piel. Estaba mojado pero casi demasiado limpio. Un botón había desaparecido. A lo largo del borde de concreto, marcas suaves dibujaban una historia torpe hasta la orilla. Un policía se acercó. «Hemos comenzado a buscar», dijo él, su voz no carecía de amabilidad. «No hay señales por ahora». «¿Hay algún teléfono? Un pedazo de papel». La voz de Uri era una línea recta trazada en la pared. «No, pero alguien dijo que vio a una mujer aquí a medianoche. Lluvia Blanca». Cuando la llamaron, ella se dio vuelta y luego desapareció. Un escalofrío recorrió la espalda de Tutu. Lluvia Blanca. Uri no respondió. Miraba el río, sus mandíbulas apretadas. En un latido, las olas se curvaron en una forma, luego se aplanaron como si el agua hubiera decidido guardar su secreto. Suspiró. «Ella no se ha ido», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Ella está escondida». Tutu se deslizó más cerca hasta que sus mangas se rozaron. «¿Crees que lo ha planeado?» «Lynn no se rinde fácilmente», dijo él. «Ella miente». El sonido de la sirena de rescate retumbó. El bote de rescate se acercaba a la orilla. La multitud creció con una sensación de consuelo culpable, producto de ser testigos de la tragedia de otro. Uri retrocedió. Sin pensarlo, sus manos buscaron 2 lágrimas y las sostuvieron. No con fuerza, solo con la presencia de ellas. «Deja que busquen», dijo él. «Es lo que ella quiere». Una ráfaga de viento le salpicó la cara con agua de lluvia. El chaleco se mecía en el borde, subiendo y bajando, luego volviendo a elevarse como un latido interrumpido. Un murmullo recorrió la multitud. El chaleco resbaló, cedió y volvió a flotar hacia el centro del río, hundiéndose en un remolino brillante y lento. «¿Se siente tan mal?», susurró Tutu, como si ella aún estuviera allí. La mirada de Uri se desplazó hacia el otro lado del puente, a través de una franja de hierba. Pequeñas huellas de barro casi desvanecidas cerca de un grupo de juncos desordenados. Algo metálico brilló en el verde, un destello que luego desapareció. Él había visto detalles como esos salvar y destruir historias. También los había visto ser instalados. «Señor», llamó un policía. «Ampliamos la búsqueda aguas abajo». Uri asintió, pero no se movió. Tomó la mano de Tutu, luego la soltó como si transferir una promesa entre sus manos. «Ya hemos visto suficiente». Ella parpadeó. ¿Suficiente para qué? Suficiente para entender lo que ella quería que viéramos. Regresaron al coche. La lluvia caía más fuerte, cada gota como un golpecito suave en el pavimento. Cuando Uri abrió la puerta del coche, las manos de Tutu se aferraron a su manga. «Si ella está viva», dijo ella. «Eso significa que finalmente tendremos paz». La pregunta era desnuda y pequeña. Ella odiaba la sensación de que la esperanza sonara como una súplica. Él apartó un mechón de su cabello mojado detrás de su oreja. «La paz no es lo que queda después de que alguien desaparezca», dijo suavemente. «La paz es lo que mantenemos entre nosotros a pesar de que alguien intente arrebatárnosla». No dijeron nada durante el camino de regreso. Los neumáticos chirriaban al pasar por los charcos. El limpiaparabrisas contaba cada latido del tiempo y la niebla se cerraba detrás de ellos como una cortina. En el espejo retrovisor, las luces de los faros se desvanecían, dejando solo algunas monedas opacas.
Tutu miraba los campos que pasaban verdes y resbaladizos. Luego apretó sus manos contra su estómago para detener el temblor. Pensaba en la última vez que ella y Uri se rieron sin mirar hacia la puerta. No podía recordar qué historia contaban, solo que la habitación se sentía más grande y cálida, como si la casa misma se hubiera inclinado para escuchar. En el puente la multitud se dispersó poco a poco. El sonido de la policía se hizo más suave. El agua seguía haciendo lo que el agua hace, cortando y borrando al mismo tiempo. Si alguien miraba a través de la cinta policial, a través de las sandalias, al lugar donde el chaleco ya se había hundido, podría haber notado al final del camino, allá lejos, una figura detenida bajo la lluvia, el impermeable blanco captando la luz alrededor de los tobillos. La figura no se movía, no levantaba la mano, solo miraba el coche que se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer en el gris. De regreso en casa, Uri estacionó el coche bajo el alero. La lluvia caía uniformemente sobre el techo de metal suave y familiar, como una canción de cuna. Apagó el motor, pero dejó las manos sobre el volante. «No se lo digas a mamá aún», dijo. «No hasta que sepa qué es esto». «¿Y qué es?», preguntó ella con una mezcla de súplica y resistencia. Él miró hacia el parabrisas. «Una invitación», dijo, «y una advertencia». Dentro, la habitación estaba llena del olor a jengibre hervido y papel mojado. Tutu estaba en la puerta de la pequeña oficina mientras Uri se secaba el cabello mojado con un paño y organizaba los papeles secos en cuadrados ordenados. Ella quería llorar. También quería ser el tipo de mujer que no lo hacía. Cuando él se dio vuelta, su mirada se suavizó y luego se agudizó. 2 estados que llevaba como una costumbre. La abrazó contra su pecho, apretándola lo suficiente para que el presente se desacelerara, para que sus respiraciones se encontraran. «Aunque esté planeando algo», susurró él en su cabello, «no vamos a dejar que nuestros miedos le ayuden a construirlo. Promételo». Odiaba la sensación de que la palabra prometer sonara tan infantil. Prometer. La lluvia caía suavemente. Un pequeño silencio se extendió por toda la casa. Ese tipo de silencio que te hace pensar que estás a salvo porque no hay nada golpeando la puerta. A unas calles de allí, la niebla se arremolinaba a lo largo de la vieja calle cerca de los talleres. La noche comenzaba a enroscarse, hilando cada hebra alrededor de las ventanas. En el silencio, el teléfono sobre la mesa de Uri parpadeó una vez solo, un pequeño destello como un latido que solo se nota cuando la habitación está callada. Cuando la noche envolvía la ciudad como tinta, el callejón detrás de los talleres vacíos tenía un aire distinto, silencioso, denso, lleno de alerta. Ese tipo de silencio que devora los pasos y guarda los secretos. En la única casa con electricidad, una tetera comenzó a hacer un sonido bajo que gradualmente se transformó en un silbido agudo. Lynn fue la primera en moverse no hacia la cocina, sino hacia la ventana. Las gotas de lluvia caían sobre el cristal, distorsionando y alargando la calle de afuera. Todavía llevaba el impermeable blanco, la prenda fantasmal que convirtió el rumor en prueba, enseñándole al pueblo cómo se vería el dolor desde una distancia. El tío Tuan remangó las mangos, apagó la tetera y sonrió sin calor. «Entonces el río tiene una nueva historia», dijo. «Y la policía tiene trabajo. Nos ha dado tiempo». Lynn se quitó el impermeable y lo colgó en la puerta como una señal de advertencia. Bajo él, el vestido negro acentuaba sus curvas. «El tiempo no es lo que estoy comprando», dijo con voz tranquila. «Lo que necesito es atención». Él sirvió té en tazas de porcelana rota. De Yuri, de todos los que él protege. Colocó la laptop sobre la mesa y la abrió con un toque. La luz azul iluminó sus pómulos, delineando su rostro de manera afilada. Él estaba en el puente. Claro que sí.
Él sigue cada pieza incluso sabiendo que soy yo quien las coloca. El tío Tuan se inclinó, sus ojos brillando con un viejo deseo. ¿Y qué haremos cuando nos alcance? Asegurémonos de que lo que capture no seamos nosotras. Sacó un pequeño USB de su bolso, su resplandor plateado como un desafío. Lo sostuvo entre sus dedos, lo giró y lo conectó al puerto. Prometo no ser débil otra vez. Así es como mantengo mi palabra. Las carpetas aparecieron en la pantalla. Lo necesario como los soldados, los libros de cuentas, las listas de proveedores, las huellas de pagos circulares. Usted y Gia han construido un imperio, dijo Lin. Las sílabas casi con cariño, pero el imperio se rompía en los lugares silenciosos, los descuentos inexistentes, las mercancías que se movían en la noche, los sobornos que compraban el silencio. ¿Y Uri? Preguntó el tío Tuan. Él es el nombre que se le da al miedo cuando no pueden mencionar el de ella. Una carpeta titulada Workshop Camera Boss Logs parpadeó bajo el cursor. Lin hizo clic. Se abrieron las imágenes estáticas. Pasillos, bancos y manos. Una oficina se iluminaba cuando llegaba el atardecer. Un niño con una caja de clavos. Una mujer barriendo. Luego Uri y Tutu se detenían a respirar la luz del agua en el puente. El tiempo se registraba antes de que Lin colocara sus accesorios sobre el pasamanos. La ansiedad de Tutu era del tipo que convertía la devoción en luz. La boca de Lin se curvó. No es una sonrisa. Deberías haber estado fuera, le dijo a la imagen congelada casi llena de ternura. Un suave zumbido llenó la habitación. El teléfono del tío Tuan vibró sobre la mesa. Él lo ignoró. ¿Y si saben que sigues viva? No lo sabrán. No es el momento. Lin empujó un sobre grueso sobre la mesa. Dentro había informes médicos falsos, una foto de una camilla cubierta, un papel con una sola letra. Esto saldrá a la luz por sí solo. La gente siempre ansía historias que hagan útil su compasión, dijo él mientras levantaba la taza de té. Para vengarse. Ella no chocó la taza de té. Se levantó y se acercó a la ventana. La calle estaba llena de lluvia suave y la geometría de los lugares vacíos. Alcantarillas, farolas, charcos de agua simétricos como una moneda, luego una sombra al otro lado de la calle. Un paraguas inclinado, el rostro oculto de pie, inmóvil mirando. Lin entrecerró los ojos. «Tenemos visita». El tío Tuan se acercó a ella. Cuando su mirada coincidió con la figura, la sombra desapareció. La calle volvió a reorganizarse en un espacio vacío. «Es solo nervios», dijo él, pero su voz no lograba convencer de esas palabras. Lin apagó la luz, dejando la habitación iluminada solo por el débil resplandor de la laptop. La mitad de su rostro se volvió serena, la otra mitad sumida en la oscuridad, como si alguien estuviera discutiendo con su reflejo y ganando. Se sentó, sus dedos golpeando rápidamente el teclado. Una pequeña sensación de emoción la invadió al ver cómo las carpetas se abrían y las pequeñas verdades comenzaban a ser reveladas. Se sintió casi compasiva. Había dejado el chaleco y las sandalias con tal suavidad. Todo el pueblo, la casa de Uri, suspiraba bajo la lluvia. En la oficina, la pequeña señal del teléfono parpadeó nuevamente. Uri había cambiado de camisa, pero su cabello seguía pegajoso y mojado mientras se inclinaba sobre la mesa. Una notificación se amplió hasta convertirse en un registro del sistema. Las líneas de caracteres pasaban con una suave confianza como los latidos de un corazón. Indeterminado. Se detectó acceso. Miró el mapa IP descifrado en su mente. Una línea señalaba un lugar tan claro que nadie razonable operaría desde allí a menos que quisiera ser descubierto. No sonrió. No necesitaba hacerlo. La más pequeña de las pruebas podría ser la más grande. «Es ella»,
preguntó Tutu desde la puerta. Se había envuelto en su viejo suéter con el olor a limpio, trayendo consigo el calor de la cocina. El vapor de jengibre se pegaba a su muñeca donde la taza de té había sido colocada. Puso la taza en la mesa y se acercó su hombro tocando el de él sus ojos, siguiéndolo en cada movimiento. «Ella quiere que miremos en esta dirección», dijo él. «Entonces daremos unos pasos». Escribió una cadena de comandos. «Luego regresaremos. Le avisarás a la policía cuando haya algo en lo que pueda confiar». Él tocó su mano, no como lo prometido esta vez, sino como una respuesta. A lo largo del callejón, el trueno se deslizó hacia el cielo bajo sobre el techo de la casa del tío Tuan. La pantalla de Lin parpadeó con una banda roja cruzando la parte superior. Indeterminado. Se detectó acceso. Violación del sistema. Ella se detuvo, respiró hondo y luego exhaló con una sonrisa lenta satisfecha. Así que susurró. «El juego ha comenzado». «¿Qué pasa?», preguntó el tío Tuan moviéndose hacia el cajón cerrado donde guardaba sus cosas viejas. «Alguien miró atrás», dijo ella. «Bien, ya me cansé de seducir a los fantasmas». Cerró la notificación de violación y abrió un editor de texto escribiendo rápidamente, componiendo un correo que no era un correo, una nota que no era una nota. Tenía el ritmo de una confesión y la columna vertebral de una acusación. Si se filtrara, haría daño. Si se quedaba, se pudriría. Ella lo guardó en el disco y lo borró del computador. El dedo reaccionó por instinto. Claro, una suave canción de cuna se esparcía como niebla desde algún lugar afuera. La melodía de un viejo teléfono que solía usar cuando ponía la alarma en la oficina de Yuri. Una vida atrás. En un segundo, el pasado se coló furtivamente en el presente. Ella lo tragó entero. «¿Y si él ya ha ido por delante?», preguntó el tío Tuan. «Entonces llegará justo al lugar que he preparado», dijo ella. «¿Crees que he montado un río para improvisar en una mesa?». Él rió brevemente y con dureza. «Olvidé», dijo, «que los hombres siempre piensan que son los arquitectos». Lin cerró la laptop de golpe. «Lo son», dijo mientras tomaba el impermeable. «Cuando les paso los planos». Abrió la puerta, salió a la lluvia y por un momento vio las luces traseras de un coche desaparecer al final del callejón. Sus ojos se agudizaron. Dio un paso hacia la lluvia, escuchó, luego retrocedió, cerró la puerta y echó el cerrojo. «Son los pájaros madrugadores», dijo. En la oficina de Yuri la impresora comenzó a zumbar. Un mapa salió, luego otro. Los viejos talleres, los edificios de alquiler barato detrás de ellos, el estrecho camino que llevaba al sur del río. Uri trazó un punto con el lápiz y dibujó un segundo círculo a una calle de distancia. «Aquí primero», dijo, «y luego aquí». Tutu trató de calmar su pulso con la razón. «Y si ella realmente está allí, entonces esta noche es para ver y marcharse, no para perseguir», dijo él sin apartar los ojos de ella. «No vamos a dejar que ella elija el lugar». Se movieron como quienes han ensayado salir en la oscuridad, zapatos suaves, puertas silenciosas, el paraguas dejado atrás para tener las manos libres. El camino reflejaba sus pasos como un espejo resbaladizo. Cuando llegaron al final del callejón, no giraron. Se detuvieron bajo el alero y dejaron que la lluvia llenara el silencio donde solía residir el miedo. A través de la cortina rasgada de la vieja casa, Lin estaba parada en su propia sombra, mirando la calle. El impermeable blanco colgaba como una evidencia detrás de ella. Pensaba en el chaleco que se deslizaba hacia el río, las sandalias ordenadas, para que un extraño las leyera. Pensaba en las manos de Yuri sobre el pasamanos, él siempre tan cuidadoso con los bordes. «Paz», dijo mirando la habitación vacía, probando la palabra como un vestido que nunca se puso. «Hace que la gente se vuelva débil». Un segundo después, una luz brilló en su pared buscando y luego apagándose.
No hubo golpes en la puerta ni gritos, solo pasos lentos retrocediendo como si no hubieran llegado por completo. Ella sonrió sin mostrar los dientes. «Buen chico», susurró. «Aprende las reglas». Uri y Tutu regresaron por el mismo camino. Pasaron por la luz mojada de los letreros del taller, por los montones de ladrillos apilados por las bicicletas pesadas. No dijeron nada hasta que el techo nuevamente los cobijó de la lluvia. «¿Has visto suficiente?», preguntó ella en voz baja. «Para esta noche», dijo él. «Y para mañana». Él la miró observando las mangas del suéter estiradas por sus manos, mirando esos ojos que intentaban ser valientes y lo habían logrado. «Mañana mantenemos la promesa como hoy», dijo él. «Mantenemos la paz donde ella no pueda arrebatarla». Ella asintió, su respiración volviendo a la normalidad. Lejos, el río seguía su curso fiel como una rutina. En otra parte del pueblo, un sobre esperaba ser encontrado. En la vieja casa, la laptop no se despertaría con nadie a menos que el toque correcto llegara. La pregunta flotaba en el aire húmedo entre los techos y las calles, entre el puente y la ventana, entre el chaleco que se hundió y el impermeable que brillaba. La desaparición de Lynn les había dado silencio, o simplemente les había enseñado a escuchar una tormenta. Por ahora, la única respuesta era la lluvia. Giờ anh không còn quản lý nữa, anh đã rời bỏ rồi. Anh chỉ muốn sống cuộc sống yên bình cùng em ở đây thôi. Điều nghe câu trả lời trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Một phần có cảm nhận nhẹ nhõm khi Uzi không còn nhìn với bà trưởng ở công ty nữa, nhưng một phần nhận thấy lo lắng như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Uzi luôn là nền kinh tế không dễ dàng được rồi, cảm xúc như sự thay đổi trong nói hôm nay khiến chúng tôi không thể lại bỏ nhường anh đang che giấu điều gì đó lớn hơn mà cậu không biết chỉ tiêu. Cảm giác căng thẳng của họ như càng lớn, cảm giác đang khuất trong từng câu hỏi gì